Nos arrancamos, como se suele decir, con el primero de los coloquios, que, como veis, lleva por título «Cómo se puede evaluar el impacto de la educación vial, justificación y necesidades». Ni más ni menos, ¿eh? Algo pretencioso. Realmente, si logramos desentrañarlo, pues sería histórico. Dejadme que presente a los componentes de la mesa. En primer lugar, bueno, voy a seguir el orden de las personas que vienen aquí en el programa. Tengo a mi derecha a Violeta Manso, que es jefa de la Unidad de Intervención Educativa del Centro Superior de Educación Vial de la Dirección General de Tráfico. ¿Lo he dicho bien? Bueno, más o menos. Más o menos. Sí. Perdón. Nunca se dice bien estas cosas. Yo, en mi experiencia, a la hora de presentar, siempre... No, una puntualización. Nosotros hablamos de la Unidad de Intervención Educativa, que es un departamento que se creó hace 3 años y medio en la Dirección General de Tráfico con el fin de promover de una manera más exhaustiva todo el tema de la educación y la seguridad vial. Entonces, dentro de esta unidad tenemos 2 partes. Hay un equipo de trabajo que está en Madrid EGT, compuesto por pedagogos, fundamentalmente, y algún compañero más, y luego el otro grupo de pedagogos, psicólogos y maestros que está en el Centro Superior de Salamanca. Entonces, tanto el Centro Superior de Educación Vial como el equipo de trabajo de la DGT Madrid conforman lo que llamamos Unidad de Intervención Educativa de la DGT. Aclarado, vale. Aclarado queda. Muchísimas gracias, Violeta, por acompañarnos. A continuación os presento a Begoña Ladrón de Guevara, que tengo a mi izquierda. Ella es presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, COFAPA. Es una de las 2 confederaciones de padres representadas en la mesa. Nos faltaría, por manera de dibujar el cuadro, la tercera confederación de padres, que es la CONCAPA, que es la que representa a la mayor parte de los colegios de religiosos. Pero bueno, Begoña representa a la COFAPA, que, como me gusta presentarla, es una confederación de padres emergente, ¿eh? Es la última en nacer, pero muy activa, ¿eh? Muy activa. Organizan debates educativos todos los meses, ahí en el Hotel Velázquez, a los que yo suelo asistir, otorgan unos premios anuales, en fin. Muchas gracias, Begoña. A continuación, os presento a Marc Cogollos, que es directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular, AESLEME. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Muy bien. AESLEME, dicen aquí en su página web, que se dedican a la prevención de aquellos accidentes que provocan lesiones medulares y cerebrales, así como a la sensibilización social, no solo para disminuir la cifra de fallecidos y heridos, sino también para transmitir a la población los problemas a los que se enfrentan las personas que se enfrentan a los que se enfrentan las personas discapacitadas después de un accidente. Yo tengo un hermano tetrapléjico por accidente de tráfico, desde hace más de 20 años. Mi hermano mayor. Bueno, y... sí. Ah, muy bien, mira. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Y os presento, en último lugar, no a Xavier Martínez, presidente de Cobán, sino a algo mucho mejor, que es Jesús Salido, que es presidente de CEAPA. Xavier Martínez pues no ha tenido que ausentar, no ha podido asistir al final, pues por un contratiempo, pero Jesús Salido ha tenido la gentileza de acompañarnos también en esta mesa, que es presidente de CEAPA, que es la Confederación de Padres de Alumnos de los Centros Públicos, más representativa de España y con una larga tradición. Una puntualización, no soy mejor que Xavier. Bueno, y hechas las presentaciones, si os parece, vamos a pasar al coloquio, porque ya vamos un poquito fuera de hora, pero bueno,
seguro que correremos. Las reglas de juego van a ser fáciles. Vamos a entrar a las preguntas a machete, como se suele decir. No va a haber presentaciones así, no va a haber introducciones, que es verdad que se hacen tediosas, sino que vamos a ir lanzando preguntas. Yo no solo os permitiré, sino que os invitaré a que os interpeléis con total libertad, con educación, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? En un entorno tan educativo, pero con alegría, Es decir, que si cualquiera quiere matizar, contestar, o en fin. Y luego recordar los 2 hashtags que hay abiertos y a través de los cuales también iremos recepcionando preguntas. Es decir, yo iré desde aquí, esto de las nuevas tecnologías es maravilloso, viendo las preguntas que queráis hacer a través de esos 2 hashtags, jornada eduvial, almohadilla jornada eduvial y almohadilla educación vial. A través de esos hashtags podéis formular preguntas. También, si hay tiempo al final, pues se permitirán preguntas presenciales, ¿no? En vivo y en directo, ¿no? Que también es más cálido. Y nada, yo os lanzo la primera cuestión que teníamos previsto. Un total de 1.131 personas perdieron la vida en las carreteras españolas durante 2014, la cifra más baja desde 1960. Os pregunto, ¿ha influido en esta mejora la puesta en marcha de programas educativos en torno a la educación vial, o son otras las circunstancias y estamos aquí queriendo entusiasmarnos con algo que veo que has encendido la luz? Ya. Este es un problema porque puedo encenderlo muy rápido siempre, así que contrólame como moderador. A ver, en el tema de la educación es un tema que, como llevo 25 años, desde 28 de mi accidente y 25 trabajando en educación vial y haciendo campañas de seguridad vial en colegios, y bueno, pues 4 millones de chavales han pasado por nuestras manos, que no están nada mal. Sí es cierto que me agrada mucho que estéis representantes, a ver si tenemos más apoyo de las agrupaciones de padres. Ahí he visto un cambio en estos 25 años tremendo. Cuando nosotros mandamos la carta, o sea, nosotros dirigimos las acciones a primaria, secundaria, ciclos formativos y luego ya, bueno, universidad, etcétera. Pero digamos en esa primera etapa, ¿no? O sea, con campañas muy específicas, con riesgos muy específicos y distintas según los riesgos que va, porque no vale café para todos, ¿no? Entonces, recuerdo cuando mandamos las primeras cartas, campaña de educación vial con el apoyo de la DGT, con el apoyo del Ministerio de Educación, con el apoyo de MAFRE o con el apoyo de alguna otra institución. Y entonces, bueno, pues el 1% de los colegios contestaba. Y entonces éramos nosotros los que proactivamente teníamos que llamar a todos los colegios, de donde fuera. Empezamos hace 25 años en Madrid, ahora estamos en 10 comunidades autónomas. Empezamos 2 y ahora son 200 formadores los que dan alrededor de 10.000 conferencias cada año para 200.000 chavales. Pues nos encontrábamos que ellos decían, esto no les ocurre a nuestros niños. Claro, te contestaba el director o jefe de estudios y yo le decía, sus niños no van andando al colegio, sus niños no van en el coche con sus padres, o sus niños no están en edades de ya empezar a beber o no llevan un ciclomotor. No, estas cosas no ocurren. Y es curioso, cuando habéis hablado antes, y es muy importante, porque en las encuestas yo, por ejemplo, que nosotros hacemos antes y después, valoramos si el colegio era público, privado o concertado, si era religioso o no era religioso, o sea, una serie de datos, aparte del sexo y demás, para ver un poco las diferencias, ¿no? Y lo que nos encontrábamos era que los colegios de mayor estatus, o sea, pues sea Madrid, los que conozcáis Madrid, La Moraleja, esos colegios eran los que al principio estaban menos interesados, que eran los que los chavales iban en moto además al centro escolar. Entonces me acuerdo un caso muy concreto, y es que era que un colegio que dijo que eso no iba a pasar a sus niños, en septiembre nos llama para que fuéramos corriendo a todo su colegio, a toda la etapa escolar, porque se había matado un chaval por no llevar casco en la universidad ese verano. Entonces había sido un drama para el colegio, ¿no? Con lo cual un poco cambió la actitud. Pues lo que te puedo decir es que 25 años después y 4 millones de niños que han pasado por nuestras manos, cuando mandamos la carta en septiembre, en noviembre tenemos ya prácticamente 3 conferencias diarias, o sea, 3 colegios diarios, y ya programado hasta junio, porque no quieren quedarse sin las conferencias. ¿Eso qué quiere decir? Por una parte, que la gente que le gusta la acción y que la convences de la acción no quiere quedarse sin la acción, ¿no? ¿Cuál es ahí un poco la segunda cosa? Yo tenía muy claro desde el momento 1
quizá porque ASLEME lo fundaron médicos y sabíamos que las cosas hay que medirlas. Y precisamente ASLEME nació porque vio que de los 80 a los 90 se había triplicado el número de lesionados medulares por accidente, triplicado, en 10 años, y que la causa fundamental era el tráfico y eran jóvenes de 18 a 25. Por eso crearon los médicos ASLEME. O sea, ASLEME no es una asociación que crearon los lesionados, o sea, aunque yo esté de directora, pero dentro de nuestro equipo, digamos que tenemos como 90 personas con discapacidad por un accidente, tetraplegia o paraplegia fundamentalmente, y el resto, otros 80, son personas médicos que trabajan en atención prehospitalaria o hospitalaria después. Eso sí, formados, como bien Violeta nos enseñará luego, en educación vial. Es decir, todos mis chicos que trabajan y que han tenido un accidente han hecho alguno de los cursos de UNED o los 3, algunos de los que haces a través de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué? Porque la parte que damos justamente de riesgos y medidas preventivas es muy importante, que no solo hablen de la causa y la consecuencia. Me ha agradado mucho que dijeran que el testimonio es valioso. Pero el testimonio, la parte que damos nosotros como testimonial, que es la última, o sea, hablamos de riesgos, medidas preventivas, qué hacer después de un accidente y cómo cambia la vida después de un accidente. Prácticamente, aunque sea distintos algunas cosas, pero todas las campañas tienen esos cuatro ejes, ¿no? Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, les explique, si no llevas el casco, te puede pasar un traumatismo craneoencefálico, y el médico le explica lo que es un traumatismo craneoencefálico, o el lesionado medular le explica lo que es una lesión medular, y eso es lo que te ocurre si no llevas el cinturón puesto y sales disparado, ellos entienden muy bien la causa y el efecto. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de no haber cumplido, no una norma, sino algo que es así? Entonces, yo creo que es muy importante esa intervención, pero aquí cuando hablamos de evaluación, creo que esto es algo que estamos muy acostumbrados a lo que yo hago siempre es bueno. No, hay que evaluar lo que haces. Nosotros hacemos una encuesta antes de dar la intervención y un mes después de la intervención, para ver lo que les ha quedado de recuerdo un mes después de nuestra acción. De esa manera vemos si han cambiado sus actitudes, si han cambiado sus valores y si han cambiado sus conocimientos. Y esto lo hacemos cada 2 años con los chavales. Y luego pasamos una encuesta a los profesores para que nos evalúen si nuestra acción está adecuada a la edad, si nuestro material, contenido, vídeos, etcétera, está adecuado a la edad, si hemos llegado a los chavales. Es decir, una serie de cosas que en una escala de Likert de 0 a 5 así vemos en qué tenemos que mejorar. O sea, que para mí es muy importante el hacer las cosas. O sea, la tarea de ASLEME es la frase de Pitágoras: educar a los niños, no tendréis que castigar a los hombres. Entonces, lo que nosotros intentamos con la educación es estos chicos que enseñan a sus padres, porque es así como funciona la cosa. Es decir, los padres deben ser modelos, porque los chavales, yo soy psicóloga como Violeta, los chavales se emprenden por modelado, pero si el padre le dice, cruza por el paso de cebra, pero cuando va al colegio cruza ante 2 coches, el niño dice, porque papá me dice que cuando yo voy solo cruce por el paso de cebra y cuando voy con él nunca cruzamos por el paso de cebra. Entonces, eso que es imitación, si el niño imita lo que hace el padre, lo haría mal. Entonces, ¿qué intentamos en el colegio? Lo contrario. Mira cómo tu padre lleva el reposacabezas, que lo lleva abajo en el cuello, tú desde atrás se lo subes. Que no se pone el cinturón, no le dejas arrancar hasta que no se lo ponga. Que coge una llamada de móvil y le dices que la apague ahora mismo, que no vale ni manos libres. Es decir, les hacemos, perdóname la palabra, que es horrible, que como iba a decir talibanes de la seguridad vial, nos hacemos como una especie de guerreros de seguridad vial, que son ellos los que tienen que enseñar a sus padres. Porque a veces los padres no lo hacemos bien. Entonces, esto que tiene que ser bidireccional, pero muchas veces es cierto que el hijo te saca los colores porque no te has puesto el cinturón, o sea, no al revés, es una cosa muy importante. Entonces, yo creo que hay que trabajar con padres. Yo cuando me he hecho cosas con padres me decía, van los convencidos, has dicho Jesús, ¿verdad? Pues sí, porque la charla suele ser a las 6 de la tarde y te vienen 10 madres que estaban convencidísimas y dices, bueno, pues hemos desplazado a 2 personas que yo encantada de que estén 10, la charla será igualmente, ¿no? Pero dices, solo habrá 10 personas en todo el colegio, ¿no? O han hecho mala difusión, o qué es lo que pasa, que todos llegamos tarde, cansados y lo que menos nos apetece es salir luego de casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Begoña? ¿Por qué no? Y Jesús, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero gracias por estar aquí, gracias por todo. Hombre, yo lo que creo que pasa es que los padres, o sea, a veces, yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos del concepto padre, es que muchos somos padres que trabajamos hasta las 7 de la tarde, hasta las 8, que a la vez tenemos un hijo, 2 o los que sean. O sea, que es que el padre como ente es difícil de definir.
Entonces, yo ahí, por echar un capote al padre, ¿no? Que al final dices, eso, ¿no? Entonces, que es difícil, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es algo en lo que creo firmemente en que tenemos que ser los modelos. O sea, yo creo que la seguridad vial, al final el niño, o sea, que el testimonio es fundamental, las acciones que hacéis creo que son fundamentales, pero es verdad que os lo tiramos todo por tierra cuando no cruzamos por donde tenemos que cruzar, cuando no nos ponemos el cinturón de seguridad cuando nos lo tenemos que poner, y que, como se ha visto en el barómetro, muchas veces suelen ser las excepciones, ese momento en el que decimos, bueno, si no pasa nada, total, voy aquí al lado, ¿no? Entonces, que sí que pasa. Entonces, que seamos conscientes de que sí que pasa y que en ese 0,00% o el porcentaje que sea, pasa a ser un 100% cuando te toca a ti. Que seamos modelo y que nos lo creamos. O sea, yo creo que la concienciación, o sea, es verdad que esos guerreros que son nuestros hijos muchas veces son fundamentales, no tanto para concepto guerrero, que ya muchas batallas damos los padres contra los hijos, pero sí como recordatorio, ¿no? Y yo creo que las campañas a los padres, o sea, esas campañas que nos hacéis también en los medios de comunicación, creo que esas son muy importantes. Quizá más incluso que la reunión de padres a las 6 de la tarde en un colegio, porque esa, no porque no queramos, no por falta de interés, sino porque imposibilidad en la conciliación, vida laboral, familiar, escolar, etc. Jesús. Bueno, cuando habéis dicho que habían bajado las muertes, yo creo que también es importante que los vehículos ahora son muy distintos a los que, o sea, los vehículos cada vez son más seguros. Sí que es verdad que a la vez que son más seguros, a veces los propios conductores nos fiamos más y a veces nos arriesgamos más. Digo, nos arriesgamos porque yo creo que inconscientemente todos lo hacemos, aunque creamos que somos los mejores conductores del mundo. Con respecto a la asistencia, que siempre se nos cuestiona la asistencia de madres y padres, es verdad, a las actuaciones, a las charlas. Nosotros siempre decimos que las actuaciones tienen que ser conjuntas. Cuando mandas una carta, Violeta no eras, Mar. Cuando mandas una carta a un centro, normalmente va dirigida al equipo directivo. A veces el AMPA no se entera. O a veces se busca la charla que sea en una hora que a veces no está consensuada o no se hace una encuesta. Yo me dedicaba a organizar las charlas en mi AMPA y os puedo asegurar que venía mucha gente, pero porque me lo curraba. Quiero decir, hacía una encuesta, hacía un recordatorio, planteaba, o sea, no basta con poner carteles, porque nosotros vemos carteles todos los días por muchos sitios y no sabemos ni lo que pone. Ahora la forma de difusión ha cambiado mucho y tampoco el correo electrónico. O sea, tenemos todos una vida tan ajetreada que nos interesa ir a muchísimos sitios y no vamos a la mitad de lo que nos interesa porque no nos acordamos. Y es cierto, y no quiere decir que no nos interese. Entonces, en este sentido sí que es verdad, yo siempre lo digo, ¿por qué estamos los que estamos concienciados? Pero bueno, aunque estemos los que estemos concienciados, ellos difunden lo que han hablado, lo que han escuchado, y normalmente lo difunden entre su grupo de amigos, entre su grupo de relaciones, y eso, si han salido contentos, lo difundirán y lo comentarán. Y esa formación, difusión en red, en las familias, en el patio, también es importante y también se hace. Nosotros lo que pedimos es que se haga, que la hora se consensúe, que la actividad se consensúe, porque se pueden hacer actividades en formación de educación vial, pero a veces el centro decide si tiene un horario libre, si tiene una hora en que cree que puede, o a veces se mete con calzador, y a veces no se mete en la hora que más gente pueda ir. Entonces, eso es un factor también a tener importante, independientemente de que haya más o menos gente dispuesta. Y también hay que tener en cuenta que trabajamos. Hay que tener muchos factores en cuenta. Sí. Violeta, intervención educativa, pero la verdad es que la DGT a veces de lo que tiene fama parece como que lo punitivo, ¿verdad? Esto es un poco la fama, ¿no? Que parece como que en lo que crees, en lo punitivo, en el multazo, A ver, si nos retrotraemos un poco, como decías, a los años 60, y analizamos la situación de la educación vial desde aquel momento, que sí, como decía Jesús, en el año 34, en el capítulo 1, artículo 7, sale toda esa frase que él nos ha leído, que nos hace gracia por lo de los tranvías. Desde entonces para acá, haciendo un estudio de todas las leyes educativas que han salido, todas han ido incorporando la educación vial. ¿Cuál es la realidad? Que aunque aparecen las leyes, la realidad del tema es que no se ponían en marcha por muchas razones, entre otras porque los docentes ni tenían espacio en el tiempo que se les daba como trabajo curricular, ni había medios, ni había en muchos casos interés.
Si llegamos a los momentos más actuales, en el año 85, por parte de la Administración, en este caso Ministerio de Interior, no de Educación, de Interior, se crea el Centro Superior de Educación Vial en la ciudad de Salamanca. ¿Por qué? Pues porque precisamente eran unos años en los que nuestra accidentalidad estaba creciendo exponencialmente, llegando a más de 9.000 personas fallecidas al año, con un parque automovilístico 3 veces y pico menor del que tenemos ahora, y se vio que había una necesidad realmente importante de trabajar sobre las personas, porque sí que empezaba a haber mejores vehículos, mejores vías, pero necesitábamos mejores usuarios de esos medios. Entonces, en ese sentido, se crea, como digo, este centro que lleva el 29 de este mes, va a hacer 30 años, que llevamos ahí trabajando. Yo empecé, o sea, es que ya tengo muchos años, empecé allí en el año 85 a trabajar precisamente en lo que era información, formación, educación e investigación. Esos 4 pilares son los que desde DGT se llevan defendiendo desde el año 85 que comenzamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en todos estos años? Pues varias cosas. Por ejemplo, una que nos pareció muy importante fue determinar que 1 o 2 funcionarios de cada jefatura provincial de España se dedicara a la promoción de la educación vial en su provincia. Entonces, estos funcionarios, que son de DGT, como digo, pero ubicados en cada jefatura, tienen como misión la promoción de la educación vial para todos los ámbitos y todos los sectores que pueda encontrar en su provincia, desde escolares, padres, profesores, policías, asociaciones de todo tipo, colaboración con empresas privadas, etc. Estos coordinadores son los que permiten que el trabajo que desarrollamos en DGT pueda llegar a las provincias, y me estoy refiriendo a programas de educación vial para todos estos colectivos, recursos didácticos en todos los soportes que tenemos y que ofrecemos gratuitamente también desde nuestra web, pero en formato físico estos compañeros son los que se encargan de la promoción y de la divulgación, y también de hacer llegar aquellos concursos que por parte de la DGT se promueven año a año para diferentes destinatarios, por ejemplo, que nos puedan permitir pues llegar a los niños, a los niños de edades pequeñas, infantil, primaria, secundaria, especial, adultos, tercera edad. Tenemos por aquí a nuestra compañera Raquel Navas, que también es una pedagoga del equipo y que trabaja precisamente muy bien en el tema de la discapacidad. Entonces, estos compañeros, como digo, se encargan de esta promoción. Pero, además de trabajar en el diseño de estos programas y de estos recursos, nosotros también tratamos de establecer colaboración con el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Pues para que todas las leyes que vayan incorporando progresivamente la educación vial, pues lo hagan de una manera más exhaustiva. Y ahí a lo mejor podríamos entrar en el tema del tratamiento de la educación vial, cómo se está haciendo ahora mismo en España. ¿Es el plano ideal? ¿Habría que cambiar cosas? Bueno, pues desde nuestra perspectiva creemos muy importante que el tratamiento de la educación vial, y ya refiriéndonos más al ámbito de lo educativo, un poco de acuerdo al estudio que habéis presentado, nosotros somos de la opinión que es importante trabajar siempre en la comunidad educativa, pero con enfoques de tipo sistémico. Es decir, nos interesan los niños, pero nos interesan todos los que están en el sistema educativo al lado del niño. Por eso nos interesan los padres y madres, claro. Si sabemos en varios estudios a nivel europeo y en uno que estamos ultimando con la Universidad de Valencia, con INTRAS, sobre la situación de la educación vial en España, que esperamos tenerlo terminado para dentro de muy poquito. Entonces, en ese sentido decía, reclamamos que ese enfoque sistémico de esta comunidad educativa se dé. Padres, pero también profesores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay muchos profesores que se sienten implicados, que podríamos ver también algún estudio más centrado también en el tema de los docentes, pero que ellos ven que carecen de tiempo dentro de las programaciones. Entonces, por un lado, reclamamos ese tratamiento sistémico de la comunidad educativa en su conjunto. Somos de la opinión que hay que implicar más a los profesores y darle mejor formación, porque realmente ¿quién se ha encargado de formar a los docentes? ¿Quién se ha encargado? Nosotros desde DGT hemos dado algunos cursos a través de los CPRs o a través de entidades que nos lo solicitan, pero realmente se hace complicado. ¿Cómo formamos? ¿En qué tiempo? ¿Quién lo paga? Ese tiempo que dedica el docente, ¿qué lo cogemos? ¿De su tiempo de por la mañana o de su tiempo libre de fin de semana?
Otro tema, la implicación del centro y sobre todo la metodología de trabajo. Cómo estamos desarrollando, qué tratamiento estamos dando a la educación vial. ¿Cómo lo hacemos? Porque claro, el señor Marcial Marín antes nos ha dicho, bueno, sí que aparece en la ley, aparece el objetivo N, en el caso de primaria, pero bueno, ¿qué más? Porque sabemos que no es necesario, que no es suficiente que esté en una ley para que eso sea sinónimo de que se lleva a un cumplimiento. Igual que sabemos que no es suficiente con conocer una norma para saber que esa norma se va a cumplir. Podemos saberla y no cumplirla. Y sabemos que las personas son los motores de cambio, es verdad, pero hay que favorecer que estas sinergias se produzcan. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un tratamiento mejor dentro de las diferentes áreas, como se ha dicho. Bien sabemos que está dentro de los objetivos y, por tanto, si está dentro de los objetivos, se convierte en una materia evaluable. Porque es que a veces cuando hablamos de una nueva asignatura, parece que estamos pensando como que esa asignatura... Como si fuera un extraescolar. Sí, algo como extraescolar, y sabemos que no. En el tratamiento de la educación vial en este momento tenemos, por un lado, la educación en el área de valores, que es evaluable. En el caso de la primaria son valores sociales y cívicos, alternativa a la religión, como sabemos. Pero eso se evalúa porque es un área. En la educación secundaria obligatoria también tenemos los valores éticos o la religión. También es evaluable. Entonces, ¿dónde la encajarías, la educación vial? Estaría dentro de los valores éticos en esta área. En ese área. Además de, como bien decía el señor Marín, dentro de del área de sociales, que también tiene unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje. Entiendo, por tanto, está en la ley. Que no se aplique es otra cuestión, Bien. pero que está y además con criterios para poder y deber evaluarla. En ese caso está. Y luego además está el otro tratamiento que también está dentro de nuestro sistema educativo. Transversalidad. El trabajar la transversalidad implica que se trabaje a lo largo de todos los ámbitos, de todas las áreas y de todas las asignaturas que nosotros tenemos. Y por tanto, con su evaluación correspondiente. Pero también está en las tutorías. En el estudio al que yo me estoy refiriendo, que estamos terminando, puedo adelantar algún dato. Por ejemplo, que el 61,1% de las intervenciones en educación vial que se llevaron a cabo se realizan bajo la modalidad de actividad complementaria curricular. En estas actividades complementarias, que son dentro del horario establecido, es en las que suelen participar agentes externos como los policías. Sí, entonces, si solamente dejamos que el tratamiento de la educación vial dentro de nuestras aulas se desarrolle en las actividades complementarias curriculares, como observamos en el 61% de los casos, quiere decir que nos estamos perdiendo todo lo anterior. ¿Dónde está el área de los valores? ¿Dónde está el tratamiento transversal de todas las áreas? ¿Dónde está el tratamiento que ha de desarrollarse en el área de sociales? Y además de todo esto, estarían otras actividades de tipo extraescolar que se desarrollan, pues igual que el inglés o la música, pueden ser actividades de ocio y tiempo libre, como pueden ser, por ejemplo, campamentos en una ciudad. Entonces, si analizamos el tratamiento que hay, que puede ser y que deberíamos, vemos que hay como una gran disparidad de cuestiones que yo creo que vale la pena. José, ¿me dejas decir? Sí. Yo creo que enfocamos ya otras áreas. Vamos, exactamente. Y hecha la primera ronda de intervenciones iniciales, que han sido amplias, he sido generoso. A partir de ahora ya intervenciones breves para que pueda haber intercambio. Sí. No, yo solo quería puntualizar una cosa, y es que creo que tiene que ser, aunque se haya ido el secretario, no podemos tener una ley de educación cada 4 años que cambie. En primer lugar, cuando ha cambiado la última ley, la educación vial ha salido de la ley. Es decir, en la anterior ley, que era la LOE, hubo una asignatura. Todos sabemos que el tema de la educación para la ciudadanía no fue desarrollada de manera adecuada, tenía un capítulo que era educación vial, pero dentro de esta nueva ley, la ley de 2013, la 11, se quitó de la ley y no se dio cuenta a nadie. Entonces, de repente me acuerdo que Bartolomé me llamó cuando estaba en el Senado y me dijo que se ha encargado la educación vial de la ley. Digo, ¿qué me dices? Entonces, claro, empezamos a escribir al Senado, estaban ya en fase y no daba tiempo. Pero se metió en el reglamento, o sea, llamamos al Ministerio de Educación, no todos como locos y tal,
y se metió en el reglamento. Entonces volvimos a esa transversalidad, que si los profesores lo entendieran, está muy bien, porque tú puedes tratar, como dice Jesús, en física, en matemáticas, se puede poner ejemplos de educación vial casi en cualquier asignatura, en educación social, dado que es una pandemia social, en ejercicios, incluso en matemáticas puedes poner también ejemplos, de verdad, que sea relacionado con esto. Entonces, pero los profesores no entienden la transversalidad. Yo recuerdo que cuando íbamos los primeros años, que era transversal hasta el 2005 de la ley última de la LOE, decían, qué bien, ya tenemos solucionada la transversalidad de la educación vial. Yo le decía, no, os hemos venido a ayudar para que con lo que habéis visto hoy trabajéis transversalmente en algunas asignaturas la educación vial. O sea, la charla no es la educación vial, esto no es la transversalidad. Pero claro, tal cual están las cosas ahora, José, es que no se evalúa, porque ahora se ha metido en el reglamento, pero claro, los centros realmente no saben cómo meter. ¿No te ¿Y parece, qué deben evaluar? ¿No os parece que la transversalidad es que este es una vieja historia? Claro. Es un poco brindis al sol, ¿no? Un brindis al sol, porque al final... Basarse solo en lo transversal, al final... Jesús. Vamos a ver. Es que depende de los profesores. Bueno, claro, la transversalidad siempre depende de la implicación, de la formación o de las ganas que un profesor o profesora quiera dedicarle a determinado tema. Ahí está la transversalidad. Recuerdo que una vez hablando de educación para la ciudadanía, precisamente un profesor de matemáticas dijo, bueno, a mí no me afecta porque yo doy matemáticas, pero claro, según cómo planteo un problema de matemáticas, en el enunciado se pueden transmitir muchos valores, se puede enfocar en un sentido o en otro. Exacto. Entonces ahí está la transversalidad, que a veces yo entiendo también que el profesorado está muy constreñido en mucha burocracia y tiene que cumplir unos objetivos que marca la ley, y ahí es difícil tener una mente amplia para practicar la transversalidad. Como bien ha dicho Violeta, las actividades complementarias son muy importantes porque son complementarias de la asignatura. Y son actividades, cuando se hace un teatro en inglés o se hace una salida al campo, es una actividad complementaria que se aprueba en la programación general anual del centro, pero es complementaria de una asignatura. Y ahí es donde puedes apostar por hacer un tipo de actividades u otras. Y ahí es una labor muy importante, pero claro, es el centro quien decide qué actividades hace, y a veces hay que tener en cuenta que también suelen ser de pago. Nosotros entendemos que las actividades complementarias no tendrían que ser de pago. Están dentro de la programación general del centro y tendrían que ser para todos. Entonces, ahí las también... nuestras son gratuitas, ¿eh? Que es lo primero que nos pregunta el centro. Pero, ¿que venir cuesta o no cuesta? Digo, no es gratis. Entonces ya sí les interesa. Bueno, sí, es verdad. Cuando son gratuitas sí que tienen más éxito, pero no siempre son gratuitas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, estáis hablando de extraescolares, complementariedad, pero ¿no pensáis que la educación vial merece un capítulo dentro de una asignatura, una unidad didáctica concreta, ¿no? Para que el profesor tenga que dar la obligación de darla? No lo sé. A ver, ahora me voy a poner igual un poco la careta de profesor, porque también lo soy. A ver, o sea, yo creo que no podemos renunciar a la transversalidad porque es muy importante. Entonces, no porque no se haga bien haya que renunciar a ella. Creo que una de las cosas que haría muchísima falta cuando hablamos de educar en valores, en virtud, vamos, en lo que queramos, hay cosas que son transversales. Es que el problema de la educación es que a veces la intentamos fragmentar de tal manera que es irreal. Entonces, es tan irreal que luego no lo sabemos poner a la práctica, que es uno de los grandes problemas que en este momento tiene la educación, cuando nos dicen nuestros alumnos y salen los resultados en PISA, es que los problemas reales, los problemas de la vida cotidiana no los saben resolver, y saben resolver ecuaciones de tercer grado. Entonces hay cosas que no se puede renunciar, sobre todo porque es en lo que luego nuestros alumnos, nuestros jóvenes, en lo que se tienen que desarrollar. Creo que no podríamos poner una asignatura de todas y cada una de las cosas que nos gustaría que aprendieran, porque existen los suspensos o existe el 5. Yo en seguridad vial no quiero un 5, necesito un 10, pero un 10 vivido para toda la vida, no que se les olvide al día siguiente qué es lo que suele ocurrir con los ríos de España. Entonces, creo que es un tema tan importante que y aquí a lo mejor, perdón, pero voy en contra de lo que piensa el común. O sea, lo importante no es una asignatura, lo importante es la vida. Porque la asignatura se olvida, se evalúa y se olvida al cajón, desgraciadamente. Entonces, hay vínculos, o hay vehículos, o hay modos, tanto a través de la transversalidad. Dices, hay temas en conocimiento del medio, ahora en ciencias sociales, hay temas en los que se mete la educación vial y que puede ser de un modo evaluable. Pero eso, yo lo que quiero es que cuando yo salga a la calle con mis hijos, ahora ya me pongo la careta de madre, yo conduzca bien y mis hijos
crucen bien, pero no hoy o mañana porque se les va a hacer un examen, sino... Entonces creo que ese concepto a veces, cuando se decía los profesores echan la culpa a los padres, o sea, es verdad que muchas veces terminamos echando unos balones fuera todos, la culpa la tienen el colegio la tienen los padres la tienen los hijos la tienen, y aquí todos tenemos la culpa de todo y aquí nadie coge el toro por los cuernos. Cojamos el toro por los cuernos, nunca mejor dicho. Vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer con la educación vial, hagamos la vida. Creo que los padres tenemos una responsabilidad brutal. Creo que somos los primeros que tenemos que asumir que no solo porque por mucho que se les enseñe en el colegio, si luego yo cruzo mal porque ahora que hay un hueco, o total, si voy aquí al lado no pongo el cinturón. Creo que la educación, o sea, esto es mucho más, si me apuras, casi más serio que una asignatura. Yo creo que Sí. es educación en valores en global cuando hablamos. Entonces, si haces educación en valores y lo haces en mayúsculas y en cualquier asignatura, la mayoría de los valores influyen en el tráfico, es decir, la tolerancia, el respeto, la solidaridad. Es decir, que si eso lo palpas en casa, que lo deberías palpar en casa, porque no puedes delegar todo al colegio y luego en el colegio se sigue trabajando. Es cierto que los niños no tienen que salir con el carnet de conducir y sabes un reglamento y las señales, eso ya tendrán tiempo de hacerlo. Lo que tienen que aprender es el porqué de las cosas y las consecuencias de las cosas. Entonces, yo creo que hay la importancia que comentaban antes en la primera mesa, yo creo que Jesús después, de que lo hagamos todos juntos. Es decir, cuando trabajemos este tema, lo tiene que trabajar la administración, lo tiene que trabajar la sociedad civil, lo tienen que trabajar las fundaciones que están dedicadas a estos, tienen que estar los docentes, tienen que estar los padres. Es decir, nosotros siempre le damos a los chavales una pequeña información a ellos y otra para los padres, para que cuando lleguen a casa los padres tengan información y debatan este tema en casa. Y este sea un tema más de debate en casa, ¿no? Es cierto que sea evaluable o no sea evaluable, ¿es lo importante? ¿No es lo importante? Yo creo que lo importante es que esté presente a lo largo de todo el currículo escolar. Pero para eso necesitamos profesores formados, como decía Violeta, a ver cuándo se desforma, motivados y que entiendan el por qué es importante esto, porque a veces la gente no entiende. Tú decías, son 1.688 muertos y es la cifra menor, 1.688. Pero hablamos de 5.000 personas con discapacidad al año con lesiones irreversibles el año pasado, ¿vale? Eso es todos los años, aunque tengamos los datos más bajos que cuando nació el LEMET estábamos en los 9.000 que dice Violeta. O sea, para mí es fenomenal que hayamos bajado ahí, pero yo voy al cero que dice Jesús del 2030 y ese es nuestro compromiso que hemos hecho a los políticos, ¿no? O sea, que tenemos que entender que está muy bien saber matemáticas, saber ecuaciones, pero aquí lo que estamos hablando es de que nuestros niños vivan o mueran y tengan una lesión o no, simplemente porque no entiendan la importancia de ponerse el casco o el cinturón siempre, o de que si beben 2 copas no pueden coger un coche o un ciclomotor. Es decir, que estamos enseñándoles un poco a vivir y creo que esa es la asignatura más importante. Si me permites. Violeta, pero sobre todo intenta, habrá que mojarse sobre cómo se trata esto en el currículo. O sea, porque estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Pero al final decir, bueno, pero ¿cómo esto se concreta en el currículo? ¿Es un capítulo dentro de una materia? ¿Es una extraescolar? O sea, ¿qué proponéis? Sí, antes de eso yo, una puntualización un poco en el tema de la transversalidad que yo comparto con Begoña, lo que dice que es muy importante, porque a veces nos centramos dentro del currículum en los conocimientos y se nos olvida todo lo que puede ser el desarrollo de las competencias emocionales. Esto sí que resulta importante y esto sí que habría que trabajarlo precisamente por parte de todos los docentes en todas las asignaturas. Esa sí que sería una transversalidad. O sea, nosotros estamos formando personas que van a acceder a un mundo obligado que es el del tráfico y del que nadie puede exhibirse en las sociedades modernas desarrolladas en las que estamos. Porque o es peatón, o es viajero, o es conductor, una de las tres, en todo momento. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos que nuestros chicos tengan unos excelentes conocimientos, pero también que tengan unas excelentes habilidades emocionales y unas excelentes habilidades para establecer trabajos colaborativos, porque precisamente en la calle es donde se manifiesta ese derecho y ese deber que tenemos en el espacio que ocupamos en ese momento. Entonces, en ese sentido, creo que los centros educativos deberían dedicarse, además de la dimensión cognitiva, que es importante y que hay que trabajar porque hay que saber cosas, en la dimensión emocional y también en la dimensión relacional, es decir, en el desarrollo de las inteligencias múltiples. Porque parece que es que todo está enfocado a ir a PISA y que seamos muy buenos en PISA. Pero ¿qué se evalúa en PISA?
Luego, si entramos ahí en el debate, podremos profundizar un poco más. Pero desde mi percepción, yo creo que el trabajar estas dimensiones emocionales es necesario y es muy importante por parte de la comunidad educativa, de los padres, pero también de los docentes. Yo quería hacer una puntualización, que si introducimos en forma obligatoria la educación vial, hay que tener en cuenta que hay que adaptarla, porque la educación vial tiene que servir para, aparte de la competencia emocional que estás hablando, también para trabajar la competencia, la autonomía personal. Pero claro, si introducimos en el currículum, la misma formación no le va a servir a un chico que vive en Madrid que al que vive en un pueblo del Pirineo, que únicamente tiene 2 tractores, una furgoneta, y no tiene semáforos, no tiene pasos de cebra. Su realidad en cuanto a educación vial es muy distinta. Entonces, si la metemos en el currículum y es un currículum cerrado y estricto, no le va a servir. Va a tener mucha formación, pero realmente para su vida diaria no le va a servir. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante. De ahí hablamos de la transversalidad y que se trabaje, que le sirva, la educación vial le tiene que servir para desenvolverse en el medio en el que vive. Además de para conocer las normas, pero estamos hablando de infantil y de primaria. Los chicos y chicas serán peatones seguro. Conductores no lo sabemos. Si serán de bicicleta, si serán de... En el mundo rural, con 16 años llevan un tractor. Y un tractor es bastante más peligroso, entre comillas, que un turismo. Porque es algo totalmente distinto. Por lo tanto, ¿qué tipo de formación vial vamos a dar en según qué entornos y en según qué centros educativos y en según qué lugares donde se reside? Hay que tenerlo en cuenta. Mira, 2 preguntas que os traslado aquí desde que están llegando, está muy activo el Twitter. Para Jesús y para Begoña, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en el fomento de la educación vial? Bueno, o quien queráis, ¿eh? Y luego también, bueno, eso quizá a lo mejor Violeta, porque luego dicen, ¿qué puede hacer el AMPA de un colegio para mejorar la seguridad vial en la salida del colegio? Los niños a la salida en estampida, ¿verdad? Que salen corriendo. ¿Y qué recursos tenemos los padres para hacer más atractiva la educación vial para los niños? Pues repartiros a lo mejor lo de las nuevas tecnologías, Violeta, si tienes... Bien es cierto que las nuevas tecnologías, por suerte, nos están ayudando a profundizar en muchos aspectos relacionados con la educación vial. En el estudio al que hacía referencia anteriormente, cuando a los chicos les preguntábamos por las campañas que recuerdan de educación, seguridad vial que se hacen o que se presentan no solamente por parte de DGT, sino también por fundaciones como MAFRE y algún otro... los chicos que más recuerdan son los de secundaria obligatoria. Y dentro de este aspecto hemos de tener en cuenta que... Estaba tratando de encontrar un poco para ver el porcentaje que quería comentar de lo que se recuerda. El 64,3% de los estudiantes de primaria recuerda algún anuncio o campaña presentada recientemente y el 73,8% de los chicos de secundaria obligatoria tienen más presente estos anuncios. Y cuando les preguntamos cuál es lo que más recuerdan, por qué medio, siempre es la televisión el medio que más influye y más recuerdo genera en los mensajes que se le dan. Por tanto, el trabajar este tipo de mensajes a través de televisión vemos que es positivo para estas bandas de edad. Bien es cierto que sabemos que todas las apps, todos los videojuegos en este momento son pues muy interesantes para estas bandas de edad, sobre todo secundaria obligatoria. De hecho, la Dirección General de Tráfico está apostando por desarrollar videojuegos y apps precisamente en el ámbito del peatón y de la bicicleta para que tengan acceso a estos medios. Estamos trabajando en ello. Nos parece que es necesario. Y luego después todo lo que es la información a través de redes sociales y también de las webs que nosotros trabajamos nos parece muy, muy interesante. Lo cierto es que los chavales, y eso se nota, a mí me gusta más trabajar con secundaria y bachiller, no solo porque tenga más riesgos y esté más cercano al carnet, sino porque de verdad que además el índice de recuerdo es, o sea, la diferencia puede haber entre el antes y el después de un 60 o 70% de mejoría, después de la acción, lo cual me parece espectacular, vamos. Sí es cierto que a medida que pasan los años, como la seguridad vial está más presente en los medios,
no tiene nada que ver hace 25 años, a lo mejor el índice subía hasta un 80 y 90% y ahora a lo mejor sube un 40 o un 50%. ¿Por qué? Porque se sabe mucho más de esto, ¿no? Pero claro, cuando ponemos vídeos a los chavales, que les encanta, es lo que más les gusta, o sea, los vídeos y YouTube es una herramienta valiosísima de vídeos, hay veces que te valoras, a ver, para esta edad, ¿cuál ponemos? ¿Este o este? Este es demasiado fuerte, no le podemos poner para 16, yo creo que este para 18. Pero hay que ver las ganas, cómo le gusta la casquería a los niños, o sea, es decir, debe ser por estas series que les meten en televisión, que yo creo que los padres tenemos una labor de controlar. A mí lo que me preocupa justamente de que todo esté en las redes sociales, todo esté en Internet, es que los padres no estamos controlando lo que los chavales ven ni por Internet ni por redes sociales. Y no siempre está acomodado su edad. Yo soy muy partidaria de que creo que tanto en el colegio, como es así, como los padres, no podemos delegar el que está en un ordenador, en una app, en un juego, y no sabemos a qué juega o qué página se está metiendo, porque es que acuérdate que había videojuegos de esos, que te acordarás tú también, Jesús, que daban puntos para atropellar viejitas y cuanto más matabas, más puntos. Claro, esos juegos estaban a la venta y a los chavales les encantaba. Imagínate, conducción agresiva, cuanto más bien mate yo, más puntos tengo. O sea, es decir, que cuando hablamos de educación y redes sociales, hay que controlar mucho que en las redes ahora hay demasiadas cosas y a ver quién ayuda a controlar lo que deben ver nuestros hijos. ¿Cómo se puede, Begoña, competir con el atractivo de estos videojuegos de matar viejecitas, pero para hacer atractiva la educación vial? También habrá que hacerla atractiva. ¿Cómo se le puede hacer atractiva? Bueno, es que yo creo que aquí también hemos abierto, iba a decir otro melón, porque claro, dices, efectivamente, o sea, parece que como el contenido ahora está en Internet, ¿no? Todo, pues efectivamente ahí la educación que tenemos que dar y el control, vamos, ya no de los padres, desde todos los entes, a que no es lo mejor todo lo que está en la red, eso es una realidad, porque a veces dices, los padres controlamos desde el colegio, si entra en esta web o entra tal, busca en Internet, ¿no? Yo cuando dicen busca en Internet, hombre, depende, ¿no? Sobre todo porque no está adecuada a la edad, no porque sea malo, sino porque yo no le doy una enciclopedia a mi hija de 5 años porque no entiende, entonces, porque no es, el vocabulario no lo entiende, entonces eso es... Pero vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos en lo que estamos y que si no ya... Los de educación nos ponemos y abrimos el abanico. Perdón. A ver, yo creo que es verdad que hay que hacerlo atractivo, o sea, atractivo a todos, pero yo vuelvo a reivindicar, creo que lo tenemos que hacer atractivo en la vida diaria, no tanto a través de... no todo lo podemos delegar en una app, no todo lo podemos delegar en un juego, Pido a los medios de comunicación, hombre, que en las series haya una educación responsable de la educación vial también. Digo, ¿por qué las series resulta que no es un mensaje, si es que no es un anuncio, es en el día a día, en las películas, que la conducción temeraria sea eso, conducción temeraria, y que además quede claro que es una conducción temeraria, que los protagonistas crucen bien, que los de las series crucen por el paso de cebra, que se respete eso es, o sea, y que los padres lo hagamos los primeros. Tú decías que es verdad que el impacto mayor vuestro es en secundaria y bachillerato, pero creo que en infantil y primaria los padres ahí tenemos lo primero que decir, porque recogemos todos los días a nuestros hijos en el colegio, vamos todos o muchos, o salimos los fines de semana, o cruzamos con ellos, entonces ahí la responsabilidad es nuestra, y es una realidad. Pues creo que no se trata de busquemos una app que no, padres, asimilemos, vamos a hacerlo bien. Profesores, ayúdennos, los primeros educadores somos nosotros. Nos ayudan en esta misión, a la salida del colegio, pues hombre, ahí la policía tiene mucho que ayudarnos, enseñar a los padres el respeto al policía que nos está dando unas órdenes de tráfico y no decir, jo, qué pesado el policía que está aquí. No, o sea, el respeto que los padres le debemos, pues creo que eso también es importante porque somos el ejemplo a nuestros hijos. Bueno, es que creo que es el ejemplo. Y no olvidemos a los abuelos, ¿eh? Bueno, y los abuelos y los cuidadores y todo, o sea, todo adulto. Sí. A veces el ejemplo no es el bueno, porque en las grandes ciudades yo veo colegios que están a la hora de entrar y de salida llenos de coches en doble fila. Cuando vamos a buscarles, por lo tanto, tampoco estamos dando un buen ejemplo, por mucho que conduzcamos muy bien. O sea, hay muchos mensajes transversales o que no nos damos cuenta de lo que estamos dando y lo hacemos inconscientemente. Ya siento ser el malo de las estadísticas y de todas las cifras que están saliendo ahí, representantes de los padres. El AMPA, ¿qué puede hacer? Vamos a ver, a la hora de salir del colegio, es que en los centros educativos hay muchas ciudades que ya la policía local suele acudir a los centros educativos a la entrada y salida de los centros. Ya hay normas de seguridad que, si os habéis fijado, en las puertas de los centros hay una valla directa para que no puedan salir directamente a la calle, sino que por lo menos tengan que rodear. No están en todos, pero sí que se puede. Pero el AMPA, ¿qué puede hacer?
Es que el AMPA, la verdad es que puede hacer poco. Lo que puede hacer es concienciar, proponer en el Consejo Escolar que se hagan actuaciones o se hagan medidas para, si detectan que hay alguna necesidad en el centro, en el entorno, en el barrio, en el lugar donde está construido el centro educativo, que se haga una necesidad que se transmita, que el Consejo Escolar lo pida al Ayuntamiento y, desde luego, cuando se hace una formación, una charla, una jornada sobre un tema concreto, si lo convoca el AMPA solo, no tiene la misma fuerza que si lo convoca conjuntamente con el equipo directivo o con el claustro de profesores o con el tutor o tutora. No tiene nada que ver. Si el profesorado y las familias se implican en hacer algo conjunto, tiene mucha más repercusión que si lo hacen solo uno de los dos, tanto el AMPA como el profesorado. Normalmente el profesorado tiene más capacidad de convocatoria, normalmente. Porque si se le da importancia, porque se entiende que es un contenido educativo, las familias responderán. Pero insisto en la casuística de antes. Y las nuevas tecnologías, no podemos poner puertas al campo, es imposible. No podemos ni sabemos. Los padres nos hemos incorporado, ellos las manejan mucho más y controlarles es imposible. Tenemos que generar que confíen en nosotros y nosotros infundirles valores para que las utilicen de la mejor forma posible. ¿Sabes qué sí podéis hacer desde las AMPAs y de las asociaciones de padres? Dime. Pues sobre todo cuando hay que salir, ¿no? Dices al campo, una salida al campo, a ver el museo, pues obligar a que todos los autobuses que vengan, tanto de traslado de casa al cole como del cole a casa, tengan todos incorporado cinturón de seguridad, que lo tienen los nuevos, no los más antiguos. Pero eso no depende y que de las nosotros. excursiones, no, pero tú como padre pagas la excursión, normalmente, ¿no? Entonces tú puedes exigir al colegio a que los autobuses, en primer lugar, estén siempre con cinturones. ¿Cuántos hemos visto en los periódicos de personas que llevan a niños que dan unas alcoholemias positivas? O sea, esas personas no pueden llevar a niños en un autobús porque son nuestros hijos. Y nuestros hijos son lo que más valen. Es decir, que tenemos que ser serios en la responsabilidad de decir, podemos sacar a los hijos, pero usted sáquenle las mejor. Muy bien, yo voy a pagar la excursión. 5 euros, 10 euros, lo que sea. Pero donde van a ir con un tutor y todos los niños van a ir sentados con cinturón de seguridad. Porque yo como padre quiero que mis hijos vayan seguros al campo o a donde sea. Pero es que ahí estamos entrando en otro terreno. Además, antes lo estábamos comentando. Estamos dando un ejemplo como padre. Yo, por ejemplo, como padre, puedo llevar a mi hija perfectamente en una silla adaptada, o sea, con todas las medidas de seguridad, y mi hija ser transportada, ir en transporte escolar en un autobús donde no tiene ningún cinturón de seguridad, donde niños de 3 años van solos, sin acompañante, porque hay normativas de comunidades autónomas que permiten que vayan niños de 3 años solos únicamente con el conductor. Entonces, se están recibiendo mensajes contradictorios, hay que tenerlo en cuenta. Y ahí es la administración la que decide, la que da, en los colegios públicos es la administración la que contrata a las empresas y el tipo de autobuses. Nosotros siempre pedimos que en los pliegos de condiciones primen las empresas que pongan vehículos con todas las medidas de seguridad, y todavía no lo hemos conseguido que se primen. Todavía no hemos conseguido que las administraciones autonómicas exijan, por lo menos, o les primen, porque hay una moratoria para según qué vehículos puedan adaptarse, pero mientras tanto, como os digo, están circulando, están siendo transportados en condiciones más que cuestionables, y no solo depende de nosotros, es la administración. Estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, yo no quiero cerrar sin dar la oportunidad. Yo no sé si hay alguna pregunta del público, alguna cuestión, si no, también hay aquí algunas más de redes sociales. ¿Algún tema que os gustaría tratar o preguntar? Jesús. Bueno, no, le había dicho a Jesús, pero bueno, no, ¿tú querías preguntar también? Pues Jesús ha hablado mucho ya, yo creo que vamos a dar... Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por poder estar aquí participando de la investigación y del conocimiento de los que estáis arriba. En segundo lugar, quiero aportar también mi planteamiento y una pregunta para el grupo, ¿no? Creo que estamos haciendo muchas cosas por separado. Somos cada día más, pero por separado, lamentablemente. Tanto Violeta como Jesús han insistido, y Violeta no remató, yo sé que sí tiene capacidad para rematar y lo tiene demostrado, y por eso quiero decirlo, en el enfoque sistémico, por un lado. El enfoque sistémico y global significa que todos tenemos que ir a una, como Lope de Vega, y que no podemos caer en el sentido de dividir y separarnos.
aunar esfuerzo. Y eso se llama plan estratégico del centro. Y eso se llama que el centro tome opción por la educación vial. Y tú hiciste un apunte, ¿no? Que esté contemplada la actividad dentro de la PGA, sí, la programación general anual. Porque eso además cubre un seguro en la actividad. Pero eso tiene que estar contemplado en la opción del centro educativo. Y entonces el centro educativo es el que da bacalao. Yo no puedo hacer una actividad por separado, que está muy bien, porque si trabajo actitudes, valores, normas y comportamientos, no consigo nada. Tú que eres psicóloga, sabes que por 1 hora, 2 y 5, las actitudes no se modifican, aunque queden muy satisfechos los alumnos. Las actitudes, lamentablemente, para que se conviertan en comportamientos, hábitos y valores, necesitan mucho tiempo, mucha constancia y mucha participación de todos los agentes educadores. Eso es claro, ¿no? Sí. Si no se da eso, yo creo que estamos perdiendo el tiempo y demás. ¿Qué ocurre? Que el político no cree en esto, porque eso lleva tiempo, esfuerzo y dinero. No son resultados inmediatos. Por eso es muy importante lo que habéis dicho, desde infantil, primaria, secundaria y a lo largo de toda la vida. Educación continua a lo largo de toda la vida. Entonces, mi pregunta, ¿qué estamos haciendo desde vuestro punto de vista para que esto se dé en unidad? Para que no vayamos compitiendo. Y yo hago, y yo soy, y yo el mejor. No. Sí, ¿qué está haciendo, por ejemplo, la unidad de intervención educativa? Que yo sé, porque le leo, porque estoy y comparto y he participado en muchos cursos con ellos. ¿Qué están haciendo las APAs tratando de que los centros? ¿Y qué estáis haciendo vosotros? Sí. ¿Solamente ofreceros para? No, mire, yo voy cuando usted tenga un plan, una programación anual para infantil, primaria y secundaria y yo sé a qué me acomodo. Y sé lo que tengo que trabajar. Es un planteamiento práctico y real. Me parece un cierre fantástico, sí, para una ronda de intervenciones, sí, ya muy breve, muy pequeña, sí, sobre este asunto. Yo creo que como la palabra clave siempre es multidisciplinaridad y la siguiente es coordinación, que es lo que siempre falta, porque no vamos todos a uno como Fuentevejuna, ¿no? Como dices tú. Yo sí que procuro aunar esfuerzos, es decir, nosotros procuramos ir siempre con la administración, con la DGT, con las fundaciones, con los policías locales y, si podemos, también con los padres. ¿Por qué? Porque como tienen que recibir pinceladas, como tú dices, para cambiar actitudes y conseguir que eso se establezca como un hábito, tienes que trabajarlo a través de toda tu etapa educativa. Por eso yo no me quedo ahí, luego voy a la universidad y luego voy a la empresa. Es decir, ¿por qué? Porque para cambiar esos hábitos, esas actitudes, necesitas mucha constancia. Pero para eso necesitas que la persona que te imparta esos valores, esa educación vial, partiendo de casa, aparte de que sea continua, se lo crea. Porque si el docente no se cree esto, no lo va a dar. O sea, es decir, una persona que sabe matemáticas y que explicar matemáticas, es que le va a dar igual lo demás. Es decir, esto hay que creérselo, pero porque te tiene que entrar, como decía ella, en el ADN. Porque lo que estamos hablando es de la vida, de nuestros hijos, y esto es más importante que saber que 2 más 2 son 4, no sé, que te lleves una. Entonces, el tema es que nos coordinemos para que no vaya un día yo, otro día vaya un automóvil club, otro día vaya una policía. No. Es decir, yo tengo muy claro que la policía trabaja mucho la primaria y la infantil y por eso yo voy a la secundaria y a bachiller, para que a lo largo de toda la etapa escolar como mínimo reciban 6 acciones de educación vial a lo largo de todo su currículum. ¿Pero estáis trabajando conforme al plan establecido por el centro o tú te haces tu plan, la policía al suyo y el guardia civil y el médico van? No, porque lo hacemos desde los ayuntamientos locales, lo trabajamos con las policías y entonces coordinadamente vamos a los centros, vamos a qué cursos vamos. Eso no ocurre en todas las localidades ni en todos los municipios, porque necesitas esa implicación política que no siempre hay. Sí, pero vamos, él yo creo que pregunta si está dentro de la programación general anual del centro. Yo sé de los centros, porque mandamos la carta a todos los centros de comunidades autónomas. Y yo sé los que están sensibilizados y llevan trabajando este tema toda la vida, y lo que este tema, por mucho que les intentes todos los años, no les gusta. Ya está. El desarrollo curricular se hace desde el Ministerio y se concretiza en los centros con aprobación del claustro para el tratamiento de todas las asignaturas y el cumplimiento de todos los objetivos, competencias y se evalúa con estándares. La educación vial o está incluida ahí y el centro opta y decide y aprueba con aprobación del Consejo de Centro para que esos objetivos por etapas se consigan y todo el que llega de fuera está trabajando sobre eso o estamos... Totalmente de acuerdo. Es que no, eso es como se debe hacer. Bueno, pues eso es lo que yo estoy diciendo.
si es verdad que se estáis haciendo para que haya un cambio. No, hay que cambiar para que eso sea así. Yo creo que así no se está haciendo. Y yo creo que Violeta... A ver, vamos a cerrar ya, si os parece, con la última intervención, Violeta. Sí. Bueno, un poco en esa línea es que es verdad que la mayor parte de los centros de enseñanza, primero, la educación vial no está incluida en el proyecto educativo de centro, que es el primer eslabón. Si no está incluida ahí, el plan estratégico del centro educativo tampoco, y nos estamos limitando a desarrollar acciones centradas en lo que pueden ser actividades de tipo complementario o de tipo extraescolar. Entonces, hemos trabajado educación vial en este colegio porque ha venido un policía y han montado un parque de bicicletas y ha venido a lo mejor un médico a hablarnos de los factores de riesgo porque son chicos adolescentes y nos interesa hablar de la importancia del alcohol en la conducción, pero no se ha hecho más. O a lo mejor ha venido el coordinador de educación vial, nos ha traído el concurso de este año con unos premios muy bonitos y punto. Entonces, el problema de la corresponsabilidad frente a la seguridad, a la consecución de la seguridad vial, yo creo que debe ser un hecho. Debemos estar todos unidos en la misma línea, pero siempre amparados bajo un paraguas. Nosotros tenemos la estrategia para España 2011-2020, que es el paraguas que nos une a todos, y dependiendo y colgando de ahí deben estar el resto de planes estratégicos. Uno más debería ser el plan estratégico del centro educativo. Cada centro debería tener el suyo, como bien decías, porque las características de los centros educativos varían de una comunidad a otra y de un municipio a otro. Con esas diferencias nosotros podremos establecer ese plan de trabajo, con esas peculiaridades que van a desarrollar esos chicos que nosotros queremos críticos, porque nosotros no queremos chicos que con todo lo que le digan no se bebe y no se conduce. No, mira, vamos a desarrollar una metodología activa para que tú veas la importancia que tiene beber y conducir. Y para que tú llegues a ser creativo, desarrolles una conducta tuya propia, que vaya a llevarte a un hábito de comportamiento adecuado a lo que se espera en esas situaciones concretas. Entonces, si somos capaces de ver todo esto, también seríamos capaces a lo mejor de llegar a PISA y ver que esa evaluación que se hace en PISA de casos de resolución de conflictos, también hubiera alguna resolución de conflicto relacionado con el afrontamiento vial de la edad de estos chicos de 15 años. Estaba previsto aquí, ¿habría que meter alguna pregunta sobre educación vial en PISA? Es que en PISA realmente, yo me había preparado por aquí un poco un resumencito de lo que pasaba en PISA, y es que cuando las tres competencias que se trabaja, que son la lectora, la matemática y las ciencias naturales, cuando se está trabajando todo esto y hablamos de la importancia de los conocimientos, de las actitudes y las competencias, ahí sí que estamos hablando de la importancia que estas competencias, de las que hemos hablado muy poquito, de las 8 que establece la ley, deben ser relevantes para el bienestar del chico a nivel personal, a nivel social y a nivel económico. Entonces, esos tres niveles sí que verdaderamente podríamos nosotros trabajar en la resolución de esos problemas auténticos que les afectan, ya sean peatones, conductores o viajeros. Entonces, si fuéramos capaces de que dentro de PISA también pudiera haber algún supuesto que se centrara en este elemento, podríamos trabajar a nivel personal todo lo que es la vida, todo lo que es la salud, todo lo que son los valores, las actitudes, los hábitos comportamentales, y también el prevenir es invertir, que eso nos parece que es muy importante y que para nosotros, desde luego desde la administración DGT, es la base. Bueno. Hay que sumar para restar. Quería hacer un apunte. Bueno, sí. Apunte. Que el sistema educativo, el problema que tiene es que todo lo que no sea curricular y no sea para aprobar un examen y pasar de curso queda relegado a segundo, tercero o cuarto plano. Entonces, todo lo demás sí que da tiempo. Entonces, el sistema educativo tiene que abordar muchas más cosas que no solo lo curricular, y por eso ese es el problema que tenemos, porque la educación vial no solo es aceptar las normas, sino también hacerlo de modo responsable, elegir un coche que no contamine, utilizar transporte público, muchas más cosas que aceptar las normas de tránsito. Bueno, ya me han sacado varias tarjetas. Muchísimas gracias a todos los invitados. Esto quedaría para mucho más, pero estamos ya, en fin, habíamos empezado un poquito tarde, con lo cual cambiamos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias.